Pasaron 11 minutos de las 11 de la mañana en toda la República Oriental del Uruguay. Momento de recibir a nuestro primer invitado, el diputado nacionalista Diego Echeverría. ¿Cómo le va, Echeverría? Bienvenido. Un gusto, como siempre, Marcelo. Muchas gracias por la invitación. Un placer. Bueno, obviamente el tema central es el de la ley de urgente consideración. Quedan 12 horas, ¿no? Como para hablar, informar, difundir, movilizarse, haciendo campaña, porque luego, hoy a las 12 de la noche, empezará la veda electoral. ¿Vio la conferencia de prensa del presidente? La vi. Usted es abogado, sáqueme de una duda. ¿El presidente no está inhibido de hacer esas cosas? ¿Por qué? El impedimento constitucional es respecto de actos políticos partidarios o proselitistas. Una conferencia de gobierno de un presidente sobre su ley, de su gobierno, del Parlamento, no. Distinto si hubiera participado en un acto de cierre de campaña o yo lo hubiera invitado a un acto mío. Eso son actividades político-partidarias. Ahora, un presidente hablando de una ley de su gobierno es absolutamente legítimo y hasta razonable. Sí, era la duda simplemente, Sí. por eso yo le había dicho, vamos a preguntarle al doctor Echeverría, que es abogado, porque da la sensación de que es un presidente que está defendiendo una ley de alguna manera por una opción, pero está, digamos, en un marco amparado. institucional. En un marco institucional. Ya si tuviera un acto con banderas, y ahí ya es otra cosa. Bien. ¿Qué le pareció la conferencia? La conferencia que además tuvo preguntas abiertas, ¿no? Me pareció muy bien, me pareció muy clara, me pareció muy transparente de un presidente que siempre además ha dado la cara, y yo creo que en esta instancia donde estamos decidiendo obviamente en función de la ley de urgente consideración, también estamos eligiendo si respaldamos o no al gobierno. Y yo creo que nadie mejor que el propio presidente de la República para pedir un voto de confianza al gobierno y a las herramientas que se dio este gobierno para los cambios que le prometimos a la gente. Porque la LUC es eso en definitiva, Marcelo, es el compromiso asumido con la gente. Allá cuando en noviembre del 2019 le decimos a la gente, vótenos, confía en nosotros, la gente dijo, bueno, confío en ustedes, pero cambien el rumbo en materia de seguridad, cambien el rumbo en materia de educación, cambien el rumbo en materia de manejo de las finanzas públicas. Bueno, todo ese compromiso asumido está en la LUC. Entonces, hoy defender la LUC es defender el compromiso asumido y la palabra empeñada. Decían desde la oposición, decían, bueno, esta ley se defiende sola, ¿no? Porque fue el argumento. Ha pasado, ayer el presidente decía, 1 año, 8 meses y 14 días, creo que es el tiempo transcurrido, y se han visto beneficios. Sí. No se ha visto ningún perjuicio. Nada de lo que se anunció con bombos y platillos, decía el presidente, ocurrió. Sí. El otro día decía el presidente del Frente Amplio, bueno, tan sola no se defiende porque tuvieron que salir todos los integrantes del gobierno a defender esa ley. ¿Hay un juego dialéctico allí como para tratar de poner la cuestión en un término binario? Es natural de que una parte diga una cosa y la otra diga lo contrario. En definitiva, la que decide la gente, con una mano en el corazón. El vecino que nos está viendo hoy, la vecina, ¿sufrió algún perjuicio con la LUC en los 20 meses que tiene de vigencia? Porque no estamos debatiendo de algo que va a suceder o una futura ley. No, es una ley vigente. ¿Alguien dijo, a mí me jorobó la LUC, me perjudicó? Yo creo que no, al contrario. Hay beneficios que ha traído, sobre todo en materia de seguridad, porque hoy el respaldo a la policía y los resultados en materia de baja de rapiña, baja de copamiento, baja de homicidios, baja de abigeato. Yo ayer estaba hablando con los vecinos de San Carlos, del interior de San Carlos, del pago de la paja, del corte de la leña, que me decían, bajó a la mitad. Y por supuesto, porque hoy la LUC creó la Policía Nacional Rural. Entonces, esos son resultados. ¿Que estamos conformes? Por supuesto que no, hay que seguir trabajando en materia de seguridad. Pero justo el Frente Amplio y el PIT-CNT que respaldaban al gobierno pasado, que prometieron bajar la rapiña en un 30% y aumentaron un 50%, capaz que no son la palabra más autorizada para dar clases de seguridad. Por eso, defender la LUC es defender el modelo de seguridad de este gobierno. Que a mí me gusta mucho, se está utilizando la sigla PCR, ¿no? Que está tan de moda ahora, que es proteger al ciudadano, castigar al delincuente y respaldar a la policía. Esa es la traducción, es la columna vertebral en materia de seguridad. Usted lo ha escuchado, obviamente, que no solamente quienes quieren derogar los 135 artículos, sino que en la ciudadanía en general, porque hemos visto algunos videos que son, por definirlo de alguna manera, impactantes, de algunos policías que se les va la mano, ¿no? Sí. Que no es nuevo, esto existió, pero bueno, ahora daría la sensación como que dicen, ¿no será que la LUC le da un envalentonamiento a la policía y que lo lleva a cometer esos excesos? Los que lo dicen, que es el Frente Amplio del PIT-CNT y los que impulsan el sí, lo hacen claramente una actitud antipolicía. ¿Por qué? En los últimos años, la Institución Nacional de Derechos Humanos, que todos sabemos además el perfil ideológico que ha tenido en los últimos tiempos, dio estadísticas. El año con menos abusos policiales
Fue el año de vigencia de la LUC, 132 denuncias de abuso policial. A ver, malos policías existían, existen y lamentablemente existirán. Ahora, meter en el bolsón a todos los buenos policías que se juegan la vida día a día para defendernos, porque hay malos funcionarios que hay que caerle con todo el peso de la ley, y los más interesados en que se los castigue son los buenos policías, me parece que es por lo pronto prejuicioso, desconfiado y pensar por la negativa, creer que porque le damos herramientas a la policía va a actuar mal. Te pongo un ejemplo, Marcelo. Uno de los artículos más importantes, que además es una reivindicación del sindicato policial, es la legítima defensa presunta. Es la posibilidad de que el policía accione antes de que le tiren. Porque antes tenía que esperar a que le tiraran para reaccionar y muchas veces no contaba el cuento. Y si accionaba primero, terminaba él en el calabozo antes que el delincuente. ¿Qué dice la LUC? Puede accionar primero y se presume que lo hace en ejercicio de la legítima defensa. Y ahí en ese lugar queda como un espacio arbitrario, ¿no? Exacto, pero te doy datos. En el periodo de vigencia de la LUC hubo 35 abatimientos de criminales a mano de la policía. 35, ninguno con abuso. En el mismo periodo de tiempo anterior a la LUC, 20 meses anteriores, hubo 47. Pero no hablamos de abatimientos, que es un capítulo aparte. Hablamos del abuso, como se vio el otro día un policía que le pega una piña a uno, lo que se vio en San Carlos de un policía amacando una escopeta. El que se pasa de rosca y actúa mal hay que caerle con todo el peso de la ley, porque además es el que deja mal parado al resto de los buenos policías. Y así ha sido hasta ahora, porque también la otra parte es que cuando han habido casos de abuso policial que han quedado registrados, porque de repente hoy en día todos son camarógrafos y todos pueden filmar y subir a las redes, entonces eso facilita el ver ciertas cosas. Los casos que han habido de excesos policiales, de que se hacen los vivos porque tienen un uniforme y poder, han sido detectados, sancionados, separados del cargo, o sea que se ha actuado rápidamente en consecuencia. Por supuesto, el tema es que alimentar un relato prejuicioso genera una actitud antipolicía y no es bueno. No es bueno porque en definitiva hay que darle herramientas a los que salen a la calle a cuidarnos. Yo no puedo mandar a la guerra con un tenedor. A ver, la policía y el sindicato son muy cuidadosos de este tipo de cosas y el Ministerio del Interior es muy cuidadoso. Lo que la LUC tiene además son herramientas, nuevos delitos que se crean, que son de verdad un respaldo. El agravio a la policía, por ejemplo. ¿Te acuerdas aquella imagen del policía parado en 18 de julio que lo grafiteaban? Bueno, esa gracia no la hacen más. ¿Por qué? Porque es un delito. ¿Cuántas veces hemos visto que insultan a los policías y los escupen en la cara y el policía como un blandengue que no podía hacer nada? Eso para adentro, porque no se puede naturalizar el agravio a la policía. La posibilidad que tiene la policía como una herramienta de pedir cédula. Vos vamos caminando por la calle, nos piden la cédula. ¿Hay algún problema? Pero eso también estaba antes. No, ¿sabés que no? Si se derogó en el 2005, en el primer Ministerio del Interior de José Díaz, porque dijo que era un decreto de la época de la dictadura y lo derogaron. El 690 era. Entonces, porque además hay una cosa, si existiera, ¿por qué lo quieren derogar? Pero el otro día el Pacha Sánchez explicaba, el senador Alejandro Pacha Sánchez del MPP decía, incluso tiró cifras, creo que en los 3 gobiernos del Frente Amplio, los 15 años, 560.000 solicitudes de cédula, algo por el estilo. Mirá, lo que pasa es que lo que existía era una ley que decía que nadie puede ser detenido, la Constitución, nadie puede ser detenido sino infragante y delito o habiendo semiplena prueba. Entonces lo que había era un entendimiento de que había semiplena prueba y yo te paraba. Pero también puedo tener el legítimo derecho, sin semiplena prueba, de decirte, che, ¿me das tu cédula? Entonces, 600.000 operativos de ese tipo, 627 personas requeridas fueron capturadas a través de esta herramienta, entre ellos homicidas. Pero la pregunta hay que hacerla al revés. Si ya existía y no tiene nada de malo, ¿por qué lo quieren derogar? Cuidado con el tema de la apariencia delictiva. Otra cosa es la actitud sospechosa, ¿no? Bueno, apariencia delictiva, o sea, ¿por qué me vas a parar? ¿Porque tengo un piercing no dice o estoy eso, tatuado? Gracias por el tema, porque la ley dice actitudes con apariencia delictiva, no o sea, personas. Alguien que está campaneando una casa, por ejemplo, pero que si lo yo veo, ando a las 3 de la madrugada con un plasma arriba del hombro, ¿qué es algo a pasear con el plasma a las 3 de la mañana? No, es claramente una actitud de apariencia delictiva. Nada tiene que ver... Actitud. Lo que pasa es que en el entrevero de esta campaña han dicho de personas con apariencia delictiva. ¿Qué es una persona con apariencia delictiva? No existe. Y sería un peligro que una ley de esas características. Bueno. Pero la ley, la LUC dice actitudes o acciones de apariencia delictiva. Es lo que decís vos, uno que está acá relojeando, campaneando, no es que salió a pasear el perro a las 3 de la mañana. O ve que hay dos en una moto parados en una esquina con el capó puesto mirando, la actitud es sospechosa, ahí está bien, pero el tema de la apariencia de las personas, cuidado. Nunca se dijo eso. Porque eso el que diga eso, que se ha dicho por parte de los impulsores, sí está mintiendo. Bueno, obviamente, muchos dicen, lo dijo el presidente, la LUC ha brindado hasta ahora beneficios en este año, 8 meses y 14 días, no ha habido perjuicios. Inmediatamente dicen, ¿y los combustibles? Y este es un tema raro porque los artículos de los combustibles también fueron votados por el Frente Amplio. Pero el Frente Amplio ahora hace una autocrítica y dice, la verdad nos asesoramos mejor y nos dimos cuenta que no debimos votar esos artículos. Los que le hicieron el tirón de oreja fue el sindicato de ANCAP.
A ver, la LUC, Marcelo, tiene 476 artículos, de los cuales quieren derogar 135. Que muchas cosas no tienen nada que ver una con la otra. ¿Por qué? Claro. Porque muchas veces son las reivindicaciones de los sindicatos, la mayoría de las veces. Portabilidad numérica. ¿Qué tiene de malo que vos seas dueño de tu número de teléfono y puedas cambiar de empresa? ¿De quién fue esa idea? Sindicato de Antel. Mejoras en los procesos de adopciones. ¿De quién fue esa idea de derogarlo? Sindicato de INAU. Cambios en la gobernanza educativa. ¿Quién tiró esos artículos? Sindicatos de la educación. Cambiar el criterio de precio para ir a importación que votó el Frente Amplio. ¿Quién le tiró la oreja y dijo, no, por ahí no vayan? El sindicato de ANCAP. Y así sucesivamente. Pero te hago una aclaración de esto. Primero que es una voltereta en el aire y una falta de coherencia que el Frente Amplio ahora quiera derogar artículo que votó con las dos manos y que Carolina Cose y Mario Vergara redactaron en el Senado. Es legítimo que se den vuelta, pero que le digan a la gente que era buenísimo el artículo en su momento y ahora cuando les hincharon las orejas dijeron que no. ¿Qué significa esto para que el vecino entienda también en todo este barullo? ¿Qué significa? La LUC crea el precio de paridad de importación. ¿Cómo se fija el precio del combustible? Que cuando sube el precio internacional del petróleo, sube el combustible, y cuando baja el precio internacional del petróleo, baja el combustible. Durante 15 años de ¿Solo el combustible o bajan los precios también como subieron cuando sube el combustible? Porque sube el combustible y sube el pan, la leche, la manteca. ¿Sabes cuál es el impacto todo del combustible en la canasta? 2,5. 2,5. El combustible como tal, como un litro de nafta, un litro de gasoil. Gasoil, el Está impacto bien, del combustible. Pero el pan que yo compro hoy es más caro que ayer porque al fletero le subieron la nafta y el flete le sale más caro. Te repito, el impacto del combustible en la canasta es de 2,5%. ¿Y por qué sube todo tanto entonces? Y es una cuestión inflacionaria. Es una cuestión inflacionaria, pero te hago el ejemplo que está de moda en estos días, el maple de huevo. Maple de huevo dice, no, suben los huevos porque la LUC y los huevos no tienen nada que ver. Subieron los huevos porque hubo 500.000 gallinas que se murieron por la ola de calor en enero y ahora ya dijo el presidente de la Asociación Avícola del Uruguay que después de Semana de Turismo bajan los huevos porque se vuelve a lograr la población de gallina. Pero hagamos una cosa, en Brasil están viniendo para este lado de la frontera, no se consigue combustible en Uruguay porque estamos más baratos que Brasil y ellos tienen petróleo. Argentina está más caro. Uruguay más barato que Brasil. Sí, claro. No conseguís, andás al Chuy, o vas a Rivera, o vas a Artigas, no encontrás combustible. O sea, yo fui hace una semana, pasé para el lado brasileño, simplemente por curiosidad terminé cargando nafta del lado uruguayo. No me convenía cargar del lado brasileño. Lo tiene a 60 pesos el litro y en Uruguay está a 54. Con el beneficio de estaciones de frontera, ¿no? De tarjeta, etcétera. Pero y en Brasil no tienen LUC. O sea que ¿por qué se disparó el precio en Brasil? Porque hay una guerra en Ucrania. 54 pesos por los beneficios, porque si no, la nafta en Uruguay pero cuerpo a cuerpo también, ¿eh? Cuerpo a cuerpo también, comparado estadísticamente. Te hago una aclaración. El incremento en Italia, Francia, Estados Unidos que tiene petróleo, Brasil, no tuvo nada que ver con la LUC. Es más, si vos comparás el precio del barril de petróleo cuando empezó la LUC estaba a $40. Hoy está a 105, me fijé hoy de mañana. Y el precio no se multiplicó por 3. ¿Qué pasa? En esto lo que trae es transparencia. El Frente Amplio, durante 15 años, y ahora viene a dar clase de cómo manejar ANCAP. Primero que la fundió ANCAP, hubo que capitalizarla en $800 millones. Pero además, cuando el combustible, cuando el petróleo subía en el precio. Y cuando bajaba el petróleo, que se desplomó, vos te acordás que hace 2 o 3 años se desplomó, nunca bajaron. En 15 años de no baja, embolsaron $1.870 millones. $1.870 millones que podrían haber ido a amortiguar el precio de la inflación. Ahora, claro, eligieron tapar agujeros, los malos manejos de Sendic, y aún así no alcanzó, que tuvieron que inyectarle el 3 de enero de 2016 $800 millones para que no se fundieran CAP como fundieron Pluna. Entonces, que hoy vengan a dar cátedra de cómo deberían manejarse las finanzas públicas y los combustibles, por lo menos a mí me llama la atención. ¿No cree usted que el domingo va a pesar mucho esto que estamos hablando, de que la gente está agobiada y aturdida con la carestía de los alimentos, más allá del combustible, porque si yo me muevo en ómnibus me sube el boleto también, etcétera, y que de repente aprovecho el domingo para darle un tirón de orejas al gobierno? O sea, esto no se traduce en una aprobación, en un dedito para arriba, un dedito para abajo para el gobierno, más allá de la LUC. Creo que sí, hay algo de eso. Pero que por algo el Frente Amplio y el PIT-CNT lo hacen. Apuntan a desgastar al gobierno, creyendo que en esta salida de la crisis, donde hay un gobierno que timoneó la tormenta, apuntan a ver si encuentran alguna disconformidad. Por eso, la manija permanente. Apuntan a ver si encuentran esto una oportunidad de estribar rumbo a las próximas elecciones en vez de la LUC. Por algo los impulsores del sí no hablan de la LUC. El otro día, conferencia de prensa del presidente, ayer, habla de la LUC, artículo por artículo. La cadena del sí trae un actor sobreactuado y guionado en blanco y negro
que ni siquiera vive en Uruguay, porque Troncoso vive en Brasil hace años, a hablarnos de la LUC. Entonces, la verdad son dos modelos bien distintos de país. Por un lado, la apelación a la emotividad y a la construcción de un relato. Por otro lado, el dar la cara, porque yo no vi a ningún defensor del sí en la cadena. Por algo será. Por otro lado, vi así al capitán de este equipo, que es el presidente Luis Lacalle Pou, hablando de una ley que ha demostrado ser buena, justa, necesaria y popular. Hábleme de las adopciones, Echeverría, porque hay dos artículos, ¿verdad? El 403 y el 404. El presidente habló de las cifras de las adopciones. 125 niños y niñas en el año 2021 que hoy están viviendo con familia. Y en lo que va de este 2022, que todavía no se completaron 3 meses, ya hay 43 niños y niñas que están viviendo con familias, es decir, que se aceleró muchísimo esto al influjo de la LUC. Pero se señala, por ejemplo, la diputada Betiana Díaz, dice, ¿se olvidan del comunicado público del mes pasado, de febrero, de la Asociación de Padres Adoptantes del Uruguay, que criticó duramente los artículos por entender que vulneran garantías y derechos de niñas y niños? ¿Qué diría usted acá? Porque que le preguntemos a cualquier padre que antes tenía que pasar, no le crean a Betiana Díaz, tampoco le crean a Diego Echeverría. Pregúntenle a cualquier padre que tenía que esperar 7, 8 años para adoptar y hoy la LUC fija plazos, límites de 1 año y medio. Otra cosa bien importante que tiene la LUC, la familia amiga, es decir, se daba un fenómeno donde el padre o la madre dejaba al niño o niña al cuidado de un vecino, una vecina. Entonces ese niño generaba un vínculo con esa nueva familia. Esa familia, cuando iba al INAU, con el viejo régimen, tenía que dejar el niño en el INAU y ese niño que ya había generado durante los años vínculos con esa familia pasaba a un sistema donde podía venir alguien de afuera y adoptarlo cortando los vínculos creados. Y la LUC lo que dice, no, respetemos el vínculo de la familia amiga. ¿Qué tiene de malo eso? Mira, yo fue uno de los artículos que tuve que defender en el Parlamento, el tema de adopción, y ¿sabes qué? Marcelo, no hablé tanto de la ley. Le pedí a un amigo que había adoptado 2 nenas, él y su señora, en el INAU, y pasaron 8 años para adoptar. Y ellos porque nunca desistieron y siguieron luchándola. Pero ¿cuánta gente queda en el camino? Ahora, la LUC, hasta por este artículo solo habría que votar no derogarla, porque hoy ese niño, niña, adolescente va a tener la posibilidad de estar con una familia que le dé amor y contención mucho más rápido que con el viejo régimen burocrático que defienden algunos funcionarios y algunos sindicatos. Entonces, pensemos en la familia, pensemos en los niños, no pensemos en el interés corporativista de un sindicato que fue el que dijo que esto estaba mal. Por un lado usted decía, bueno, todo esto es porque el sindicato de educación lo pidió, el sindicato ANCAP lo pidió, el sindicato de esto lo pidió, y por otro lado dicen, nosotros lo que queremos es un cambio en la gobernanza, no que los sindicatos manden más como hacían antes, que hasta le torcieron en más de una ocasión el brazo al gobierno, los sindicatos, y sin embargo ahora recogen todo lo que los sindicatos fueron planteando. Mirá, Uruguay era de los mejores países en materia educativa, de los mejores países de Latinoamérica. Hoy estamos dentro de los peores de la clase. Estamos terceros de los peores en materia de egresos. Índice de repetición alarmante. Mientras en Chile el 85% de los jóvenes de 20 años terminaron secundaria, en Uruguay solamente el 40%. El 30% de los gurises y gurisas del Uruguay son analfabetos funcionales. ¿Qué significa? Que leen pero no comprenden. Y esos fueron 15 años de una visión del gobierno que tenía en materia educativa que evidentemente fracasó estrepitosamente. Ahora, ¿cuál es la oferta del sí? ¿Volver a eso? Hoy, en 2 años además, porque eso es lo que hay que decir, van 2 años de gobierno. ¿Alguien cree que podemos cambiar la matriz educativa después de 15 años de un camino en 2 años? Démosle lo que plantea la LUC, autonomía a los centros educativos. Démosle mucho más eficiencia y menos burocracia, porque donde había consejos había direcciones unipersonales. Démosle un sobresueldo, una mejora salarial al docente que va a una zona vulnerable. Antes, con el viejo régimen, mandaban a las zonas más complicadas a los peores casi como un castigo. ¿Qué plantea la LUC? Bueno, no, vamos a mandar a los mejores y vamos a pagarle mejor. ¿Por qué? Porque si no terminamos condenando a las zonas más sensibles y vulnerables a que tengan las peores docentes y eso se convierte en un círculo vicioso. Ese es el cambio. Yo no veo dónde está el cambio. Se llegó a decir, Marcelo, que la LUC planteaba la privatización de la educación. Hablando. Sí, pero después eso rápidamente... Pero lo dijeron. Sí, lo dijeron, pero bueno, está bien, todos pueden cometer errores y está bueno que lo subsanen, que digan, la verdad me equivoqué, eso es una cosa buena y ya quedó claro, dicho por el propio Frente Amplio, de que en ningún momento la LUC habla de privatizar la educación. Volviendo al tema de las adopciones, porque
el tema de los plazos de las adopciones no está en los 135 No. artículos a derogar. Son 2 artículos los que se quieren derogar que hablan básicamente de que se le quita potestad al INAU a la hora de la adopción de niños y niñas y queda en manos de un juez que solo por sí ante sí va a resolver. Yo la verdad creo en la justicia del Uruguay y creo que un juez conoce mejor los derechos de los ciudadanos de este país que un funcionario del INAU. Yo creo en la justicia, que además es la que va a permitir que esos 125 gurises tengan un hogar con mejor contención y más cariño. El viejo régimen no ofrece eso, ofrece la burocracia, pero demos resultado. Hay récord de adopciones, 125 el año pasado. Yo creo que los resultados, los datos matan cualquier tipo de relato que quieran construir. Y este año va a haber más, porque ya este primer trimestre superó en Afortunadamente. cantidad, van 43 que el primer trimestre del Y 21. te hago un detalle respecto de eso. Cuando vos lográs un récord de 125, significa que baja la población dentro del INAU. Y con menos población lo que vos tenés es mejor atención y mejor cuidado. Con una superpoblación de niños, niñas o adolescentes, vos no podés darle la atención que le podés dar cuando son menos. No solamente esos van a tener una familia, sino que los que quedan van a tener mejor atención. Echeverría, el tema de los alquileres, otro tema sensible, que a ver, el tema del desalojo express, que si yo no pago, me atraso, me van a rajar en 3 días y además debo una fortuna porque se reajusta el alquiler. Sí. O sea, eso es lo que se plantea, aunque por otro lado se dijo claro de que la ley de alquileres que estaba vigente sigue vigente como siempre, que es la mayoría. Ahora se crea un instrumento nuevo para aquellos que no tienen garantía, que hay que darles la posibilidad de que puedan alquilar, las personas más vulnerables que de repente no acceden a una garantía, que tengan la posibilidad de alquilar sin garantía, pero también darle garantías al propietario, decir, bueno, está bien, yo te alquilo sin garantía, porque no hay que mirar solo la parte de quien alquila, hay que mirar la parte del dueño de la pieza o de la casa o lo que sea. Bueno, yo te alquilo sin garantía, pero si vos no me pagás, yo me tengo que asegurar de que no te quedes en mi casa. Exactamente. Está bien, pero digo, acabo de pintar genéricamente las 2 posturas. Sí. ¿Qué dice usted? Primero, ¿por qué planteamos un régimen de alquileres sin garantía que se sume al que ya existe y cada uno elige? Vos tenés el viejo régimen de la ley 14.219 que te piden garantía o hipotecaria o depósito. Si estás en alquiler ni te cuento porque te la ves a cuadrito. ¿Qué plantea la LUC? Bueno, la posibilidad de alquilar sin garantía. Lo definiste vos. Si yo alquilo sin garantía, es lógico que vos, que de repente, Marcelo, haces un acto de confianza en mí, me decís, Diego, te alquilo sin garantía, una pieza que yo tengo ya en el fondo, un apartamento, perfecto, porque no tengo cómo pagar garantía. Ahora, vos tenés proceso de desalojo más rápido, porque muchas veces, si después vas contra mí en un juicio de reclamación económica, muchas veces el que se quedó, a veces por mala fe, no tiene cómo pagarte. Entonces vos tenés que priorizar, en vez de la recuperación de la plata, la recuperación del bien inmueble. Pero, ¿por qué se plantea esto? En Uruguay hay 200.000 personas que viven en asentamientos. Hay un faltante de cerca de 60.000 viviendas en Uruguay. Pero a su vez hay cerca de 60.000 viviendas vacías que están fuera del mercado de alquileres. ¿Qué plantea esto? Que flexibilizando las reglas de alquiler, que es lo que plantea la LUC, haya gente que se anime a alquilar. Ahora, para que se anime a alquilar, vos tenés que darle un equilibrio. Cuando se aumenta la oferta en el mercado de cualquier producto, ¿qué sucede? Baja el precio. Con más oferta de vivienda para alquilar, baja el precio. Y además no es que protege al propietario, al contrario. No solamente que por el aumento de la oferta le baja el precio, sino que además no tiene garantía. Porque yo me hago el vivo el día de mañana en la pieza que vos con mucha confianza me alquilaste. No es justo que vos tengas un proceso de desalojo más rápido. Desalojo express, típico titular vacío del que nos tiene acostumbrado el Frente Amplio. ¿Alguien puede creer que en Uruguay hay justicia express? Mirá, a mí me tocó como abogado defender propietario y me tocó como abogado defender inquilino. Y si hay algo que no hay en Uruguay, es justicia express. Porque primero tenés el desalojo, pero después tenés otra cosa de la cual no hablé, que es el lanzamiento y las prórrogas de lanzamiento. Tenés meses. En Uruguay no existe el desalojo express porque lamentablemente la burocracia hace que no exista justicia express. ¿Qué panorama ve para el domingo, diputado, ya para ir redondeando? Yo tengo confianza de que va a ganar el no. Pero no es solamente por un camiseteo, creo, recorrí Maldonado, vengo desde agosto trabajando con la LUC, vos lo sabés, hemos hablado más de una ocasión, salí a recorrer el interior con el comando de campaña a nivel nacional, y la verdad lo que uno ve es que las conquistas logradas en materia de educación, de seguridad, de derogación de la inclusión financiera obligatoria, ¿no? Porque se derogó la inclusión financiera obligatoria, que era una cárcel para los comerciantes y para los empresarios, el equilibrio en las relaciones laborales para frenar los excesos de los sindicatos, las herramientas en materia de arrendamiento sin garantía, las mejoras en los procesos de adopción, la libertad de portabilidad numérica, la verdad, son cosas que a los uruguayos les han caído bien y que hace que quieran no perderlas, porque eso es lo que tenemos que decirlo. ¿Qué pasa si volvés atrás? 1.700
rapiñeros estarían en condiciones de pedir la libertad anticipada porque se deroga la LUC. Yo por eso no quiero que se derogue, porque no quiero 1.700 rapiñeros en la calle. No quiero que un homicida o violador tenga la posibilidad de redimir pena por estudio en Las Rosas. Yo quiero que cumpla hasta el último día de su pena, no quiero que derogue pena. No quiero que un joven que violó y mató, cuando cumpla los 18 años, quede sin antecedentes penales. ¿Qué lo plantea la LUC? Conserve los antecedentes penales. Lo que impulsan allí, quieren derogarla y que quede sin antecedentes penales cuando cumple 18. Por eso, porque en este proceso le hemos dicho a la gente las consecuencias de volver atrás, creo que va a votar no, primero, para no volver atrás, pero también para decirle no al palo en la rueda de quienes a 2 años, y en medio de la peor pandemia que recordemos, pusieron un palo en la rueda y salieron a juntar firmas para complicarle la vida al gobierno. Diputado, gracias. Un gusto, muchas gracias por la invitación. A la orden. Señores y señores, móvil en vivo, Laura y Marcelo, adelante. Gracias, Marcelo. Bueno, como te mencionábamos, nos vinimos hasta el CURE, la Dirección Departamental de Salud, hace la invitación en este día tan especial. Hoy es el Día Internacional de la Lucha contra la Tuberculosis y con tal motivo estamos aquí bien acompañados de la doctora Carolina Randon. Ella es directora de coordinación del Ministerio de Salud Pública, a quien le agradecemos estos minutos con nosotros, doctora. Gracias a ustedes. Bueno, un día muy especial porque hablamos de una enfermedad importante, grave y que muchas veces, yo se lo comentaba antes de salir al aire, quizás no tiene la prensa que debería tener para tomar los recaudos que deberíamos tener. Sí, de ahí la importancia también de alguna manera remarcar estos días para jerarquizar estas enfermedades que a veces quedan un poco olvidadas por lo que son las enfermedades más urgentes o más emergentes, como han sido por ejemplo el COVID y como son otras, pero estas son enfermedades más crónicas, que hace más tiempo que están presentes, pero que hoy en día, con las posibilidades que tiene el país, nuestro sistema de salud, nuestra cobertura, es una enfermedad que tendríamos que estar avanzando y es lo que vamos a hacer, avanzando en la cobertura antibiótico, en la asistencia de los pacientes, en la adherencia al tratamiento para tratar de bajar esos números y alcanzar los objetivos de la Organización Mundial de la Salud y la OPS que se ha propuesto para los próximos años. Hablando de números, son bastante altos. Sí, tenemos una... bueno, en realidad es un poco paradójico, ¿no? En estos últimos 2 años, con la pandemia, el número de diagnósticos de tuberculosis ha bajado en una forma bastante significativa, pero eso no quiere decir que hayan bajado la tuberculosis en sí. Hay que saber analizar estos números y según lo que nos ha dicho la gente de la Comisión Honoraria de Lucha Antituberculosa, que es quien realmente ha estudiado el tema y ha tenido la posibilidad de analizar los números, se debe más que nada a una disminución de los test, de la realización de test diagnósticos en pacientes con índice de sospecha. Es decir, tal vez se deba a un menor diagnóstico, o sea que esperamos que en el futuro cercano estos números comiencen a aumentar nuevamente y se asemejen a lo que eran a los números prepandemia de tuberculosis, porque no pensamos que haya sido esa baja porque hayan estado mejor tratados o porque haya disminuido en realidad la incidencia, sino porque haya sido menor diagnosticado, lo que es bastante razonable respecto a lo que ha pasado, ¿no? El país vivió un cimbronazo, un muy buen embate con la pandemia y bueno, es lógico que algunas enfermedades hayan tenido un diagnóstico un poco menos frecuente de lo que deberían. Inclusive los números que hay de esa combinación tuberculosis-COVID también fueron altos. Sí, se analizó, obviamente no hay datos históricos para comparar porque el COVID es una enfermedad nueva, pero han habido 134 reportes de enfermedades concomitantes COVID-tuberculosis, COVID-TB, y de esos 134 casos, algunos tuvieron el COVID como hallazgo y lo que se vio es un 11% de fallecimientos, de mortalidad en esa población, lo que es similar al fallecimiento que se da con pacientes que tienen solamente tuberculosis. Pero es algo que hay que estudiar, analizar, ver cómo se comporta y es algo para destacar. Hoy es un día importante, hoy lo ponemos sobre la mesa, discutimos sobre esto, pero ¿qué pasa el resto del año, no? Yo sé que la Comisión de la Lucha Antituberculosis trabaja mucho. ¿De qué forma lo hace? ¿Cómo nos podemos contactar con ella? ¿La población si tiene sospechas?
¿Cómo se trata esta enfermedad? Bien, esto es un puntapié inicial, la actividad de hoy es el puntapié inicial para un trabajo que ya se viene dando, que tal vez estuvo un poquito relegado, porque la Comisión Honoraria de Lucha, como todos saben, se ha encargado también de toda la vacunación del plan COVID, o sea que ha estado con muchísima sobrecarga de trabajo, pero bueno, ahora nuevamente estamos pudiendo dirigir los esfuerzos hacia todo el resto de las enfermedades que preocupan y que nos ocupan en la población. La Comisión Honoraria de Lucha sabe perfectamente qué hacer con cada caso de tos. Lo que la población tiene que hacer es consultar cuando hay síndromes febriles prolongados, fiebres de mucho tiempo que no tienen explicación, casos de semanas que vienen con una tos a veces seca o con tos que no tiene una explicación clara, o sobre todo cuando han habido contactos con pacientes que posteriormente se diagnosticaron con tuberculosis. Hay algunas poblaciones especiales de riesgo, que son las poblaciones que atienden a personas con enfermedades respiratorias, es decir, médicos, enfermeros que trabajan con este tipo de personas que pueden tener más riesgo de contraer la enfermedad. Lo que hay que hacer como población es, si se tiene la sospecha, concurrir al médico. Los médicos tienen todos la posibilidad lo hacen de hacer la denuncia de cuando hay un caso de tuberculosis que se confirma, hacen la denuncia, es una enfermedad que se registra en el Ministerio de Salud Pública y que se comienza inmediatamente el tratamiento. El tratamiento es un tratamiento que se obtiene para toda la población de manera gratuita y es un tratamiento que, si hay una correcta adherencia, tiene un índice de curación muy alto, de más de un 90%. Lamentablemente en nuestro país el índice de curación es más bajo, es cercano a un 70%, y eso se da más que nada, una de las causas que se analizaban hoy era la falta de adherencia al tratamiento y la resistencia a algunos fármacos, principalmente a uno de los fármacos que se usan. Entonces, bueno, le pedimos a la población que consulte cuando tiene tos progresiva y tos que no cede durante varias semanas, que tiene fiebre y que ha tenido contacto con personas con tuberculosis. Y le pedimos a los médicos que tengan un índice de sospecha alto, que no descarten la tuberculosis, que hagan los exámenes. A veces con la radiografía es muy sugestiva, a veces no es tan sugestiva, y hay que hacer otros estudios en el esputo, en la saliva, que son test que se hacen de manera gratuita en nuestro país y que permiten el diagnóstico. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Marce, nosotros, si te parece, volvemos contigo y en un ratito nos reencontramos. Laura, volvemos con ustedes más adelante, 11:44, hacemos una nueva pausa.